Hola, ¿qué tal, vigilantes? Estamos en un nuevo video y hoy les traigo la review del capítulo 307 del manga de Nanatsu no Taizai. Analizando todos los sucesos acontecidos en el capítulo anterior, podíamos ver cómo es que ahora sí, la Guerra Santa había tenido su respectiva finalización. Los 7 pecados capitales habían logrado algo que nadie más pudo, y ahora estaban todos reunidos nuevamente. De mencionar que el Arcángel Mael, con sus últimas palabras antes de desaparecer en el cielo, les decía a todos que estaba contento de que esta guerra sin sentido haya terminado, a pesar de que el Arcángel Mael todavía decía que esta guerra no había terminado por la necesidad de crear un mundo de paz entre el clan de las diosas y el de los demonios. Sin mencionar que todavía faltaba algo por solucionar. Aparentemente Meliodas y Elizabeth todavía permanecían con sus respectivas maldiciones, pero esto sería solucionado rápidamente por el nuevo poder que había adquirido Meliodas gracias a que estuvo en el purgatorio. Así, utilizando su poder, el rey demonio lograría destruir estas maldiciones de una vez por todas, para que de esta manera ellos puedan vivir en paz una vez más. Este era el aparente inicio de su viaje. Así, los pecados capitales se dirigirían rápidamente hacia el reino para reunirse con los demás. Empezábamos este capítulo donde nos ubicaban en el mismo reino de Lyonesse. El rey Bartra nos decía que la Guerra Santa había terminado, pero a pesar de todo, el dolor y la tragedia que habían sufrido su gente y sus amigos durante tanto tiempo iba a ser incompensable, tomando en cuenta de que al perder algo insustituible como lo era una familia o unos amigos, era un dolor profundo y doloroso. Pero aún así, aquellos que lograron sobrevivir tienen el deber de no llorar a los muertos, sino a mantener la cabeza en alto y seguir sus vidas para tener un mejor mañana. Sin mencionar que los que pertenecían al rugido del alba se iban a reunir con el rey para que de esta manera empiecen a reconstruir y restaurar todo el reino que había sido destruido por esta guerra. Y bueno, ya después nos ubicamos un poco a la situación en la que estaba Gil, que bueno, ya había despertado tras haberse desmayado por toda la batalla que había sufrido. Claro, estaban todos allí, tanto Hauser como Guillamor. Entonces más o menos les explicaban a Gil lo que había pasado. Cuando su equipo estaba evacuando el área, justamente encontraron a Gil en el suelo mientras estaba sosteniendo a Margaret, que por obvias razones ella también estaba bien y no había sufrido muchas heridas graves. Atrás, imagínense que los otros dos estaban sorprendidos de que siempre Hendrickson sobreviviera a todas las catástrofes que pasaban. Pero bueno, como digo, después de algunas conversaciones random, como el simple hecho de que ahora iban a empezar a coquetear tanto Gil como Margaret, etcétera, etcétera y más, etcétera, todavía, nos tocaba ver ahora una pequeña conversación que se estaba realizando entre Hendrickson y Dreyfus, donde el mismo Dreyfus estaba sorprendido de que Hendrickson sea el agrado de uno de los 4 arcángeles, algo que lo sorprendió bastante. Y a pesar de que en cierta medida Hendrickson le tuvo que decir todo esto a Dreyfus, al final de cuentas era su amigo y entendía sus sentimientos más que nadie, pero no debía volver a sobrepasarse, apresurarse a morir tan rápido. Obviamente acá nadie en este momento no los va a shippear ni nada por el estilo, claramente que no. Y a pesar de que Dreyfus haya perdido a algunas personas, Guillamor ha vuelto y es capaz y autosuficiente, puede tener su propia familia para destinarle un poco del tiempo. Sin mencionar que ahora Fraudin ya no es una parte de Dreyfus, pero de igual manera Dreyfus le decía a Hendrickson que actualmente era la única persona en todo el lugar en el cual podía desahogarse. O sea, simplemente íbamos a tener una pequeña conversación que iba a continuar entre ellos dos. Pero bueno, acá tenemos una pequeña página random que tampoco hay mucho que comentar. Simplemente tenemos a Jericho que se volvió a conseguir un nuevo vestido y que después iba a entablar una pequeña conversación sobre Gila por el simple hecho de que ella va a tener que entrenar a Dale en la esgrima y otras cosas que tampoco son tan necesarias de comentar en este capítulo. Y no solamente eso, parece que también a esta pequeña fiesta llegó Herhead y también Lady Matrona, que por si se preguntan, sí, Matrona había tomado la medicina que siempre utilizaba Diane para que pueda estar en un tamaño más decente y no sea una gigante. Y como no, cuando Jericho les preguntó a ellos qué estaban haciendo aquí, ellos ya habían sido invitados, aunque a pesar de que todos estuvieran teniendo unas tranquilas conversaciones como si todo no hubiera pasado, parecía que al final de cuentas la mayoría no estaba tan contenta por esta increíble victoria, ya que podíamos encontrar a Hawk en medio de un callejón. Tanto Van como Meliodas le preguntaban a este qué estaba haciendo en este lugar solo. Justamente Elizabeth ya se había percatado de que Hawk estaba estando algo extraño desde que ellos tuvieron esa pequeña conversación en
en medio de toda la Guerra Santa, pero Hawk al final les decía que durante la Guerra Santa no había sido útil en absoluto. No solo eso, sino que también tuvo que ser salvado por Elizabeth y Van. Era realmente patético. Y sí, hasta este mismo admitía que era prácticamente un debilucho y no tenía derecho a estar con los héroes como eran ellos. Pero a pesar de todo, Van le decía que personalmente él lo respetaba, aunque pueda ser débil, y este nunca vacilaba en arriesgar su vida para tratar de proteger a sus amigos. Eso no era algo que pudiera hacer cualquiera. Obviamente Meliodas le decía que tenía razón, aunque puede ser débil, a pesar de que Hawk pudiera ser débil, en realidad no era un cobarde. Aquellos que se ponen de pie para enfrentar a los poderosos y saben muy bien los débiles que son, eso requiere un verdadero coraje. Haciendo una hermosa escena donde ellos estaban por abrazarse hasta que estos terminan esquivando ese hermoso abrazo que les iba a dar Hawk. Pero bueno, de igual manera veríamos una hermosa canción que habrían realizado tanto Van como Meliodas. Que sí, la verdad, ya se imaginarán de dónde viene esa canción, pero a pesar de que a Hawk no le haya gustado y a esa canción le pareciera patética, por alguna razón no podía dejar de llorar a la hora de ver tanto a Van como a Meliodas. La verdad, una escena que te puede llegar a romper el corazón. Y como no, ya se estaba acercando la noche y era el momento de poder hacer la gran inauguración de la nueva posada Sombrero de Jabalí, donde iba a haber una hermosa fiesta donde iban a estar todos reunidos. A pesar de que Hawk estaba medio extrañado, tomando en cuenta de que quién saldría en una posada a la noche apenas terminaba la Guerra Santa. Y sí, ya se imaginarán. Efectivamente, una increíble fiesta con todos sus amigos se estaba realizando en este lugar. La verdad, un momento que me encanta y que después voy a analizar por algunos pequeños detalles que viene esta pequeña imagen. Pero bueno, ya, analizando cada parte. Por un lado teníamos a un Mael borracho que la verdad es que no me puedo dejar de reír por ver al pobre Mael llorando y estando triste por el simple hecho de que perdió a todos sus hermanos. Es decir, el pobre no olvida nada a pesar de que esté bebiendo. Y claro, algunos estaban diciendo que a pesar de que este arcángel sea el más poderoso de todos, también es el más llorón. Pero bueno, ¿a quién engañarlo? Por otro lado, también las chicas estaban bebiendo. Como no, también King había vuelto a su forma elegante y todos señoritos. O sea, la forma de copete, simplemente eso. Que justamente de paso con ese traje todo le iba a servir para servir a todas las personas que estaban en el lugar. Bueno, también vemos algunas escenas donde teníamos a Scanor que estaba sirviendo algunas comidas. También veíamos lo torpe que todavía sigue siendo Elizabeth para ser una camarera. La verdad, toda una escena divertida y propia de Nanatsu no Taizai. Y bueno, mientras Elizabeth toda feliz y contenta le decía tanto a Van como a Meliodas que se tomaran un descanso, ya que con Scanor podían estar trabajando duro hasta que estos vuelvan, te iba a venir un momento, la verdad, bastante curioso, porque a pesar de que en realidad Meliodas le decía que esta era la primera noche de estrellada que habían visto en 1000 años, realmente era bastante conmovedor. Aunque la verdad, Van le preguntaba a Meliodas cuándo iba a ser la próxima vez. Parecía que Meliodas se había percatado de que en realidad Van sabía toda la verdad. Por ende, Van le decía con una sonrisa falsa que obviamente Meliodas no se podía quedar durante mucho tiempo más, así que le preguntaba cuándo iba a ser el momento en el cual se iba a ir. Así, mientras nos decían que el final de un largo viaje comienza, nos terminaban diciendo que detrás de una cara adorable hay un secreto oculto. El precio para romper la maldición es que Meliodas se distancie de los demás. Así al final leemos el título del próximo capítulo, que se titulaba como El Epílogo 2. Pues, ¿qué opino sobre este capítulo de Nanatsu no Taizai que ya daría inicio a los distintos epílogos que veremos a lo largo de lo que queda de esta obra? La verdad es un epílogo muy extraño. A ver, soy consciente de que al principio simplemente fue puro relleno donde cada personaje se reencontraba, tenía conversaciones, etcétera, que no quería remarcar tanto en la review porque considero yo que son temas no tan interesantes. Como mínimo, después de que terminemos todo ese relleno, al final ahora sí tenemos un tema interesante y es lo que le pasaba a Hawk. Así que sí, muchachos, ya vamos descartando todo este tema de que al final Hawk iba a ser un traidor. No, simplemente estaba deprimido por el simple hecho de que en realidad este personaje no hizo nada en la Guerra Santa y simplemente creía que los héroes se tenían que reunir entre sí, más él no entraba en ese pequeño grupo. Pero bueno, como digo, la verdad fue una hermosa escena, la verdad, cómo es que Meliodas y Van le dijeron que en realidad tenía un coraje bastante grande por enfrentarse a enemigos más poderosos que él. Y a ver, si doy mi propia opinión, la verdad está también bastante bien. O sea, imagínense, Hawk es un cerdo relativamente débil, pero logró enfrentarse a seres que son mucho más poderosos que él sin importar las circunstancias. Y todo esto para poder salvar a sus seres queridos, que la verdad tenés que tener un buen coraje para hacer todas estas hazañas. Pero bien, ya dejando esto de lado, vamos a ver lo que yo dije en el capítulo. ¿Recuerdan esta pequeña escena? Bueno, la verdad, todo esto también me gustaría remarcarlo en un video teoría más extenso, porque obviamente la semana que viene, por lo que he visto, no va a haber capítulo de Nanatsu no Taizai, así que lamentablemente tendré que subir algo en su reemplazo.
reemplazo, y obviamente va a ser una teoría sobre esta escena, o bueno, lo que ustedes quieran en los comentarios. Tampoco estoy tan seguro de hacerlo, pero a lo que va, esta escena es bastante curiosa porque, por ejemplo, ¿ven esos signos que están alrededor, símbolos que están alrededor de todo? Pues lo habíamos visto ya en el capítulo anterior, justamente en los textos finales, y la verdad no sé si simplemente son símbolos comunes o representan algo. Y antes ya de finalizar con esta parte y pasar a lo último, les voy a dejar una pequeña pregunta para dar introducción al futuro video de teoría que voy a hacer la semana que viene. ¿Qué pasaría si en realidad todo lo que está pasando actualmente en realidad no está ocurriendo? Imagínense que en realidad toda esta escena, todo lo que ha estado pasando y la victoria de los pecados capitales es meramente una ilusión de alguna entidad más poderosa que el rey demonio, o simplemente es realizada por alguna otra deidad. Simplemente les dejo esa cosa para que ustedes empiecen a teorizar y tengan una idea de lo que ya tengo planeado para la semana que viene. Pero ahora sí, ya en la parte final del capítulo, en la cual en cierta medida tiene sentido, es el cual Meliodas ya va a tener que irse en algún punto. Esto ya lo teníamos más o menos sabido en el momento en el cual Meliodas utilizó su verdadero poder para enfrentar a su padre. Este mismo le dijo a su padre cuando estaban enfrentándose que no podría volver ya al mundo real por haber liberado este poder, pero simplemente lo utilizó para poder derrotarlo. Así que sí, lamentablemente Meliodas se va a tener que ir, supongo yo, que al purgatorio para ser el nuevo rey de los demonios, y va a su vez provocar una escena bastante emotiva donde va a haber una charla muy larga con Elizabeth, o bueno, la verdad no estoy seguro qué va a pasar después de esto, pero sí, aunque la verdad, ya para remarcar la última cosita que quiero ver, ¿por qué no rescatan al pobre Zelda? O sea, ¿Meliodas se olvidó de su hermano o qué? Porque la verdad es que me imagino ya el otro que está ahí lastimado con una herida en su pecho y nadie lo salvó, a menos que el sello al final se haya roto porque el rey demonio fue destruido y él haya salido este mismo para encontrarse con Zeldris. Vamos a ver si por fin en alguno de los epílogos no terminan respondiendo estas preguntas, porque la verdad ya queda poco para que termine Nanazu no Taizai. Pero bueno, yo como siempre digo, déjenme todas sus opiniones y teorías acá abajo en los comentarios para que yo los pueda leer con mucho gusto. Pero en fin, por ahora esto es todo. Espero que les haya gustado, denle like, compartan, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos, síganme en mi Twitter personal para hacer alguna consulta que ustedes quieran y enterarse de las últimas novedades del canal. Pero con esto me despido, los saluda Frecher, adiós.